Arde una certeza incómoda junto a la carta del espejo nocturno, y no viene a jugar contigo, viene a confirmar que esa mirada insistente, ese interés que notas cuando subes una foto o cuando callas demasiado, no lo estás inventando. Vengo sintiendo una mezcla extraña entre deseo contenido, vigilancia silenciosa y una verdad que intenta abrirse paso, como cuando recibes un mensaje neutro, pero detrás percibes una intención que no termina de nombrarse y te deja pensando media tarde. Lo más fuerte no es que alguien te observe con intensidad. Lo más fuerte es que ese vínculo no nace de la curiosidad simple, nace de un afecto que ha crecido a escondidas, y por eso todo empieza a ponerse más delicado. Antes de darte pistas más concretas, necesito decirte algo que va a aliviarte bastante, esa sensación de estar siendo leído por dentro, de notar cambios pequeños en ciertas respuestas, en ciertos silencios, en ciertos tiempos, tiene una base real y muy humana. A veces una persona no se atreve a acercarse porque teme llegar tarde, porque supone que ya no tiene sitio, porque te ve más fuerte de lo que te sientes, y entonces elige la distancia rara, esa que observa, compara y espera. Lo inquietante es que aquí no veo una espera limpia, veo una tensión emocional que se ha ido cargando, como una olla olvidada al fuego, y ya sabes que cuando algo así se sostiene demasiado, termina pidiendo salida. Si quieres que alguien deje de esconder lo que siente por ti, y se exponga sin filtro, suelta en comentarios, me desea y no puede evitarlo, regala tu like y quédate conmigo, porque lo que viene ahora prende fuego. También se marca una escena muy reconocible, una conversación pasada que parecía insignificante, una frase dicha medio en broma, una retirada repentina, incluso ese cambio de actitud de alguien que antes aparecía más, y de pronto eligió la discreción, como si quisiera esconder algo. Ahí es donde entra la carta del juramento gris, porque me habla de una persona que prometió no mostrar demasiado, que se contuvo, que quiso parecer indiferente, aunque por dentro estaba midiendo cada gesto tuyo con una atención casi absurda. Y claro, cuando alguien se esfuerza tanto en no delatarse, termina delatándose por otros lados, en la manera de mirar, en la forma de desaparecer justo cuando más querría quedarse. No me refiero solo a alguien enamorado desde la fantasía, eso sería más ligero, más llevadero, aquí percibo implicación emocional real, de la que cambia el humor, corta el sueño, o hace revisar una conversación antigua, para buscar dobles sentidos que quizá ya estaban ahí. Puede tratarse de alguien con quien hubo roce, tensión, química mal encajada, o incluso de una persona que se mantuvo cerca por una vía práctica, trabajo, amistades cruzadas, familia, redes, pero nunca se sintió con permiso para hablar claro. Y aunque esto tenga una parte íntima que remueve, la lectura no se queda en el morbo, porque el punto delicado no es solo que te ame y te observe, el punto delicado es que esa verdad no aguanta mucho más sin consecuencias. Veo además un detalle que cambia bastante la interpretación de todo, esa vigilancia no siempre ha nacido del control, en parte ha sido una manera torpe de cuidarse y de cuidarte, porque esta persona teme llegar y provocar un desorden que no sabe sostener. Eso explica por qué en ciertos momentos notaste calor, y después hielo, cercanía, y luego una desaparición fría, como cuando alguien redacta un mensaje largo, lo borra entero, y al final manda solo un detalle seco que no dice nada de lo importante. Ahí se empieza a dibujar un conflicto muy real, porque el sentimiento existe, la observación existe, la necesidad de hablar también existe, pero todavía pesa una barrera hecha de orgullo, miedo y una escena pendiente. Si buscas que nadie vuelva a moverte el suelo sin que tú lo veas venir, comenta, conmigo no se juega nunca, suscríbete y quédate conmigo, porque lo siguiente lo cambia absolutamente todo. La carta del faro roto me pone delante a alguien, que no terminó de superar una imagen tuya, una impresión fuerte, un momento concreto en el que te vio distinto, quizá más libre, quizá más lejos, quizá más inaccesible, y desde entonces te contempla desde otro lugar. No hace falta que haya pasado algo enorme para que esto se activara, a veces basta con un gesto pequeño, una ausencia rara, una noticia, una foto, o verte seguir adelante, cuando esa persona imaginaba que aún estabas en el mismo sitio. Y aquí viene una verdad que aprieta, mientras más te ha idealizado, más le cuesta actuar con normalidad, por eso la tensión no para de crecer, aunque por fuera no parezca moverse nada. Siento también que has tenido momentos de duda contigo, instantes de pensar si estabas exagerando, si esa atención era casual, si ese nombre repetido en tu cabeza no era más que una intuición cansada, y te digo con honestidad,
que esa inseguridad nace de haber tenido que leer señales muy ambiguas. Nadie se siente del todo seguro cuando recibe cercanía a medias, cuando nota algo profundo en una mirada, y después la otra persona se refugia en la cortesía, en la broma o en una distancia demasiado calculada. Pero aquí no se ve un espejismo, se ve una emoción reprimida, tan viva que ya está afectando decisiones, ritmos y hasta la manera en que esa persona se muestra ante otras relaciones. Hay otra capa que no quiero dejar pasar, porque el asunto no va solo de deseo romántico, también veo celos silenciosos, no de esos escandalosos que montan una escena, sino de los que cambian el tono, enfrían respuestas y hacen preguntas que parecen casuales, aunque no lo son. Alguien ha estado pendiente de quién se acerca a ti, de lo que compartes, de si nombras a otra persona con más luz de la habitual, y esa vigilancia ha tenido días de auténtico descontrol emocional. Cuando la carta del puente de humo se mete en la lectura, suele traer relaciones mal definidas, lugares intermedios, y un miedo muy grande a perder algo, que nunca se terminó de reconocer en voz alta. Quiero que notes esto con cuidado, porque aquí la tensión no nace de una obsesión vacía, nace de una contradicción muy humana, la de querer tocar tu vida, y al mismo tiempo seguir protegiéndose de una posible herida, y esa mezcla es la que vuelve todo tan espeso. Quizá hasta te venga un recuerdo concreto ahora, alguien que parecía mirar más de la cuenta, alguien que sabía cosas que no habías contado directamente, alguien que cambiaba cuando otra persona te prestaba atención, y luego lo disfrazaba con cualquier excusa. Si te está resonando, no lo apartes, porque justo ahí es donde la lectura empieza a señalar el centro verdadero de esta situación, y ese centro todavía guarda una parte muy incómoda. Porque no solo veo amor escondido, ni solo esa observación insistente que ya empezaba a inquietarte, veo además una escena retenida, una conversación inevitable que se ha intentado aplazar demasiado, y cuando una emoción se mantiene en sombra durante tanto tiempo, acaba saliendo por el lugar menos cómodo. Esa persona sabe algo, interpreta algo o ha presenciado algo que le ha removido más de lo que admite, y por eso el enfrentamiento no tiene el tono que imaginas, no viene solo desde la rabia, viene desde una necesidad antigua de dejar de fingir. El problema es que cuando por fin se rompa esa contención, no va a quedarse en una frase suelta, porque la persona que lleva tiempo mirándote en silencio, ya no está sosteniendo solo amor, está sosteniendo algo más. A veces alguien te mira distinto, no dice nada claro, pero se le nota todo en cómo actúa, te deja pensando más de la cuenta. Si te ha pasado algo así, deja escrito, lo noto y no fallo, porque lo siguiente destapa todo. Acuario, la carta del candil velado entra con una precisión casi molesta, porque retrata a alguien que no solo te piensa, también reconstruye escenas, revisa gestos y saca conclusiones de detalles mínimos, como quien escucha una nota de voz varias veces para captar lo que no se dijo. Eso explica por qué sentiste en ciertos días una presencia rara, no física, sino emocional, como si alguien estuviera demasiado pendiente de tus movimientos, de tus cambios de humor, de lo que publicas o de lo que decides no mostrar. Lo importante aquí no es la vigilancia en sí, lo importante es que esa atención ya se ha mezclado con una versión de ti, que esa persona ha alimentado por dentro, y eso vuelve el vínculo mucho más personal. No me habla de alguien lejano sin contexto, al contrario, se marca una conexión concreta, con memoria, con tensión acumulada, con momentos que para ti pudieron parecer menores, pero que para esa otra parte quedaron clavados de una forma sorprendente. Pienso en esos intercambios donde notabas una intensidad, que no encajaba con la situación, esa forma de mirarte demasiado fija, o esos cambios de tono cuando aparecía otra persona cerca de ti, detalles pequeños que en su momento quizá dejaste correr. Aquí se empieza a entender por qué ciertas reacciones no cuadraban, porque no eran reacciones racionales, eran respuestas de alguien intentando ocultar un sentimiento, que ya se le estaba yendo de las manos. Hay además una escena muy reconocible, un silencio raro después de algo bonito, una retirada justo cuando parecía que al fin podía haber claridad, ese momento en que todo parecía abrirse y de pronto se cerró, dejándote con una intuición molesta que no conseguías explicar. Viene con mucha fuerza la carta del rostro sellado, y cuando aparece así, muestra a una persona que se ha pasado de la contención, que quiso tener el control de la imagen, pero terminó creando confusión, distancia y una cantidad enorme de preguntas. Lo duro para ti fue sentir la conexión, y no tener pruebas suficientes para nombrarla, y lo duro para esa persona fue sentirla tanto,
que prefirió esconderla antes que arriesgarse a perder del todo tu mirada. Aquí la intriga se vuelve más íntima, porque no todo se reduce a espionaje emocional. Veo también una especie de comparación constante, como si esa persona midiera en silencio si aún tiene sitio, si llegaría tarde, si compite con alguien, o si ya te has cerrado. Ese tipo de cálculo no siempre se nota de forma directa, a veces se cuela en una pregunta demasiado casual, en un comentario que parece ligero, en la necesidad de saber por dónde andas, con quién estás, o por qué de repente estás más reservado. Y cuando eso ocurre varias veces, se crea ese cansancio raro que no sabías ubicar, porque no era una agresión abierta, pero tampoco era una relación limpia. Quiero tocar algo que puede darte un vuelco por dentro, porque la persona que te observa no ha estado solo esperando, también ha interpretado mal un episodio, y eso ha alimentado el conflicto que viene. Puede haber visto una cercanía con alguien, una respuesta tuya más fría de lo habitual, una ausencia, un comentario compartido por terceros, y desde ahí construyó una película incompleta, muy emocional, muy sesgada por el miedo. Esa lectura torcida ha hecho que se aleje por orgullo, y vuelva a mirar por necesidad, que se convenza de una cosa por la mañana y de otra distinta por la noche, y ahí están haciendo el choque que tanto se percibe. La carta del umbral ciego me lleva a una persona de carácter fuerte por fuera, pero mucho más vulnerable de lo que deja ver, alguien que necesita parecer entero, incluso cuando se está rompiendo un poco por dentro, y eso cambia todo. Porque quizá en algún momento pensaste que su distancia era falta de interés, frialdad o juego, y no, gran parte de ese comportamiento venía de una vergüenza emocional tremenda, de no saber cómo exponerse sin sentir que pierde poder. Ese descubrimiento no justifica lo que te confundió, pero sí ordena bastante la escena, y de pronto ciertas decisiones que parecían arbitrarias, empiezan a tener una lógica incómoda aunque muy humana. También se marcan otras personas alrededor, no muchas, pero sí una presencia que ha funcionado como interferencia, alguien que opina, que observa, que insinúa, o que simplemente ha alimentado malentendidos con comentarios a medias. Puede ser alguien del entorno de esa persona, alguien del tuyo, o incluso una conexión compartida, que sin proponérselo del todo, movió información que no ayudó nada, y dejó más ruido del necesario. Esto importa porque el enfrentamiento que se acerca, no nace solo del amor callado, nace también de una acumulación de suposiciones, celos, medias verdades, y una sensación de terreno perdido, que nadie ha querido limpiar a tiempo. Esa sensación de que alguien está más pendiente de ti de lo normal, sin motivo claro, te remueve por dentro aunque lo ignores. Si lo has vivido así, deja en comentarios, sé lo que escondes, porque lo siguiente lo confirma. No te sorprendas si al escuchar esto, te viene la imagen de una conversación que quedó rara, una despedida breve, un cambio de tono en redes, incluso el modo en que cierta persona se activó de repente, cuando ya estabas soltando, porque el hilo está justo ahí. La carta del reloj sumergido no habla de destino de película, habla de retrasos emocionales, de sentimientos que maduran en silencio, hasta que el cuerpo ya no puede sostener tanta contradicción, sin buscar una salida. Lo que parecía simple curiosidad empieza a oler a necesidad real, y lo que parecía orgullo empieza a parecerse demasiado a una defensa desesperada. Te lo digo casi al oído, porque este punto es muy íntimo. Esa persona no soporta bien imaginarte entregando tu atención a otro lugar, no porque quiera poseerte, sino porque en el fondo siente que dejó pasar un momento que quizá no vuelva igual. Y cuando una oportunidad importante se percibe a distancia, la mente hace cosas extrañas, revisa señales, exagera amenazas, mira de más, calla de más, y acaba fabricando el mismo conflicto que quería evitar. Por eso, si llevabas días pensando que cierta tensión reciente tenía una raíz más profunda de la que se veía, no ibas nada desencaminado, solo faltaba entender que detrás del gesto seco había algo mucho más expuesto. Acuario, aquí entra una verdad que cambia bastante el dibujo, porque la carta del trono hueco no muestra a alguien espiándote solo por amor, muestra a alguien que ya se siente desplazado, aunque nadie le haya quitado nada de manera directa. Eso vuelve más compleja la situación, ya que el conflicto no nace únicamente de lo que siente por ti, sino del lugar simbólico que cree haber perdido en tu vida, incluso si ese lugar nunca estuvo oficialmente definido. Y cuando una persona ama desde una posición ambigua, cualquier gesto tuyo puede vivirse como amenaza, como cierre o como confirmación de una derrota, que todavía ni siquiera se ha hablado.
Aquí está el giro fuerte. Esa persona no se quedó callada solo por miedo al rechazo, también calló porque en algún momento pensó que tenías que ser quien diera el paso, como si necesitara una prueba, una señal más clara, una especie de permiso emocional que no llegaba. Esa expectativa silenciosa le hizo interpretar tu prudencia como desinterés, y tu respeto como frialdad, así que empezó a observar más, a deducir peor y a guardarse un resentimiento que no reconoció a tiempo. De pronto, muchas cosas encajan de otra manera, no estabas ante alguien indiferente, estabas ante alguien que necesitaba sentir confirmación sin atreverse a pedirla. Cuando alguien evita hablar claro pero sigue cerca, como esperando el momento, eso crea tensión interna difícil de ignorar. Si esto te suena de verdad, comenta, no me lo creo todo, porque lo que viene ahora revienta todo. Veo una escena de orgullo herido muy concreta, quizá después de un intercambio breve, de una ausencia tuya, de una reacción que no fue la que esperaba, o de un momento en que seguiste con tu vida, sin mirar atrás tanto como esa persona deseaba. Ahí se activa con mucha fuerza la carta del velo de brasas, y cuando se presenta así, habla de afecto intenso mezclado con rabia contenida, de esa combinación tan humana, que hace que alguien quiera acercarse y castigar al mismo tiempo, aunque sea con distancia. Por eso el enfrentamiento inevitable no llega como un simple desahogo romántico, llega con capas, con amor no dicho, con orgullo acumulado y con una sensación muy real de injusticia interior. No quiero endulzarlo, porque el morbo aquí tiene una raíz seria, esta persona ha estado pendiente de ti, y también ha intentado descifrar si alguien más ocupa el espacio que cree suyo, y eso ha removido celos de verdad. No hablo de una escena teatral, hablo de ese veneno silencioso, que hace mirar una conexión ajena con más atención de la normal, repasar horarios, notar presencias, comparar tonos, incluso enfriarse de golpe contigo sin darte una explicación clara. Lo sorprendente es que cuanto más intentaba mantener el control, más evidente se volvía la herida, y eso ha dejado rastros conductuales, que ahora se leen con una claridad casi brutal. La carta del heraldo mudo mete otra verdad importante, porque señala que puede haber un mensaje retenido, dicho a medias, borrado, aplazado, o incluso confiado antes a otra persona en un momento de desahogo, y eso cambia el tablero. Tal vez no fuiste la primera persona en saberlo de manera directa, quizá alguien del entorno notó demasiado, quizá hubo una indiscreción leve, una frase lanzada en cansancio, o un comentario que viajó sin llegar completo. Esto explica por qué sientes que no solo se está cocinando una confesión, también se está cocinando una exposición, y esa mezcla es la que hace que todo huela a enfrentamiento inminente. Empieza a verse la motivación más escondida de esta otra parte, y es mucho más humana de lo que parecía. No quería perder el control de la imagen, no quería verte elegir desde la calma, mientras esa persona seguía atrapada en dudas, y no quería quedar como quien sintió más. Cuando alguien teme verse pequeño delante de quien ama, se protege con estrategias torpes, observa, se aparta, vuelve a asomar, interpreta silencios, y a veces termina generando un clima tenso que confunde a ambos. Lo increíble es que debajo de todo ese embrollo no veo maldad central, veo miedo a quedar fuera, miedo a llegar tarde y miedo a pronunciar algo que ya no pueda retirarse. Aquí se produce otra reinterpretación fuerte, porque el enfrentamiento que se intuye no va solo contra ti, en parte esa persona va a pelear con su propia versión de los hechos, con lo que creyó entender, con lo que cayó y con lo que imaginó sin comprobar. Eso puede hacer que al principio el tono salga raro, un poco duro, defensivo, incluso contradictorio, como si quisiera pedir respuestas, y a la vez ocultar que lo que de verdad necesita es mostrar lo que siente. Si alguna vez viviste una charla donde la otra parte parecía discutir, por un detalle pequeño, pero en el fondo estaba hablando de una herida mucho mayor, sabes exactamente de qué clase de tensión estoy hablando. Alguien tarda horas en contestar, pero cuando aparece lo hace como si nada, eso desconcierta y cabrea por dentro. Si te reconoces en esto, escribe, conmigo no se juega, porque lo que viene ahora es directo. La carta del nexo lunar me deja ver que el vínculo entre ambos no se ha terminado de soltar, por eso incluso en la distancia ha seguido activo, respirando por debajo de lo visible, entrando a ratos en tus pensamientos, moviendo recuerdos, encendiendo intuiciones sin una causa obvia. Ese hilo es el que vuelve inevitable el cruce, porque cuando dos personas mantienen una conexión sin nombre, durante demasiado tiempo, la realidad empieza a forzar definiciones, aunque sea de manera incómoda.
Y aquí la consecuencia ya toca suelo, porque esa conversación no solo va a remover sentimientos, también va a obligarte a decidir qué espacio merece, quien te miró en silencio cuando más necesitabas verdad. No descartaría que este movimiento llegue después de un gesto, aparentemente pequeño, una publicación, un comentario ajeno, un encuentro casual, una respuesta tuya más libre, o incluso un cambio visible en tu rutina, que indique que ya no estás disponible para sostener ambigüedades. Justo ahí la otra parte siente que el margen se estrecha, que la historia se le escapa de las manos, y que seguir mirando sin actuar empieza a costarle demasiado caro. Por eso la energía se calienta tanto ahora, porque lo que se está jugando ya no es solo la confesión del amor, se está jugando si te busca de frente, o te deja marchar con una culpa que no sabría digerir. Lo que viene pegado a esta verdad tiene un peso muy concreto en la vida real, porque veo una conversación que altera rutinas, una decisión que cambia dinámicas, un silencio que se rompe delante de alguien, que quizá no estaba preparado para escucharlo así, y desde ahí ya nada vuelve al mismo punto. Esa persona no podrá seguir mirándote desde la sombra como si nada, y tú tampoco vas a poder fingir que no notas la intensidad, que se ha ido acumulando alrededor de este vínculo. En el momento en que se nombre lo que llevaba tanto tiempo oculto, alguien tendrá que elegir entre sostener la verdad con valentía, o perder algo que aún estaba a tiempo de salvarse. Acuario. La carta del sol de ceniza trae la recompensa de todo este nudo, porque después del enredo, del orgullo y de la vigilancia silenciosa, aparece claridad, no perfecta ni instantánea, pero sí lo bastante limpia como para que dejes de caminar entre dudas ajenas. La verdad estalla, pero no para destruirte, sino para sacarte de un lugar agotador donde tenías que adivinar, lo que la otra parte no se atrevía a sostener con palabras. Y eso ya es una liberación enorme, porque una cosa es sentir una conexión extraña, y otra muy distinta es poder mirarla de frente, con información real, con el cuerpo más tranquilo y con margen para elegir. Veo una oportunidad muy concreta tras ese cruce, y no depende solo de la otra persona, depende mucho de tu lucidez, de tu manera de poner condiciones, y de no dejarte arrastrar por el drama del momento. Si eliges escuchar sin caer en viejas nieblas, podrás distinguir con bastante rapidez si este amor tiene base real para entrar limpio en tu vida, o si solo necesitaba confesarse para cerrar una etapa. Y esa diferencia se va a notar enseguida, porque cuando alguien habla desde la verdad, aunque esté nervioso, se responsabiliza, no te hace cargar con toda la confusión que creó. Te dicen una cosa, y luego hacen otra totalmente distinta. Eso rompe la confianza sin necesidad de discutir. Si te reconoces en esto, comenta hechos o nada más, porque lo que viene ahora impacta. La carta del templo claro me da una pauta muy útil. La conversación favorable aparece cuando dejes de proteger más a la otra parte, que a ti cuando no tapes su torpeza, ni excuses sus vacíos, ni rebajes lo que has sentido para que todo resulte más cómodo. Ese cambio interno es clave, porque la energía mejora en cuanto te colocas desde la dignidad, y no desde la espera, desde la verdad simple y no desde el miedo a incomodar. Y curiosamente, esa postura tuya no aleja el amor auténtico, lo ordena, lo madura y lo obliga a mostrarse con una forma mucho más limpia. También veo alivio material y práctico alrededor de este tema, como si al aclararse el vínculo, se despejaran otras áreas donde estabas más disperso, sueño, concentración, ganas, incluso decisiones cotidianas que llevaban días arrastrándose. Cuando una tensión emocional tan cargada por fin se nombra, el cuerpo lo nota, la mente afloja, y se recupera espacio para todo lo demás, desde el trabajo hasta el descanso. Por eso esta lectura no termina solo con un asunto sentimental removido, termina con una sensación de orden más amplia, como si una habitación interna que estaba revuelta pudiera volver a respirar. Si la otra parte actúa con honestidad, veo posibilidad real de acercamiento, de conversación repetida, de pedir perdón donde haga falta, y de construir algo mucho mejor que esa fase de observación y confusión. No te hablo de una fantasía instantánea, te hablo de un proceso reconocible. Primero se rompe el hielo duro, después se nombran los malentendidos, luego se decide si merece la pena dar un paso más con los pies en el suelo. Y si no actúa con verdad suficiente, también saldrás ganando, porque por fin verás el límite con nitidez, y eso cerrará una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. La carta del ramo de hierro confirma reparación, pero una reparación adulta, de las que no maquillan lo ocurrido,
sino que lo integran y lo convierten en experiencia útil. Vas a comprender por qué te sentías observado, por qué ciertas reacciones te dejaban dándole vueltas al asunto, y por qué costaba tanto hallar paz alrededor de esta conexión, y esa comprensión sana más de lo que parece. A veces el gran alivio no llega cuando todo termina exactamente como querías, llega cuando por fin entiendes la lógica oculta de lo vivido, y dejas de culparte por no haber podido leerlo antes. Aparece además una ventana favorable después de un silencio ya demasiado largo, o tras un movimiento cotidiano que rompe la rutina, algo sencillo que actúa como detonante, y facilita que la verdad se diga de una vez. Puede ser un mensaje más directo de lo habitual, una coincidencia imposible de esquivar, una pregunta que ya no admite respuesta tibia, o incluso un encuentro breve que cambia por completo el tono entre ambos. Lo hermoso es que ya no te veo pequeño ante esto, te veo centrado, con la intuición despierta, capaz de escuchar el temblor ajeno sin perder tu eje ni regalar tu paz. Quiero dejarte una guía muy concreta para que aproveches bien esta apertura. Habla claro, pregunta lo que necesites, no rellenes huecos por la otra persona, y observa si sus actos acompañan lo que confiesa, porque ahí está la verdad completa. Si notas arrepentimiento real, constancia y una voluntad sincera de ordenar lo que antes enredó, pueden hacer algo valioso, incluso más sólido de lo que parecía posible al principio. Pero si solo aparece intensidad sin responsabilidad, el aprendizaje será igual de potente, porque sabrás retirarte sin dudas, y abrir sitio a una relación donde no tengas que adivinar tu lugar. Y aquí se ensancha de verdad tu camino, porque esta situación, bien llevada, no solo te trae respuestas, te devuelve magnetismo, autoestima, y una forma nueva de habitar tus vínculos, más limpia, más consciente y mucho menos cansada. Esa persona te ha mirado en silencio, te ha amado con torpeza, y se ha acercado al borde de un enfrentamiento inimetible, pero quien termina esta lectura con más fuerza eres tú, porque ahora conoces el mapa y ya no caminas a oscuras. Gracias por quedarte conmigo hasta el final, suscríbete si quieres seguir compartiendo esta conexión, y vuelve a la próxima lectura, porque aquí siempre habrá una verdad esperándote con cariño.